que creo que ya estamos casi todos. Acá estoy admitiendo a 6 chicos más. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctor. Sí, se escucha bien. A ver. Ahí está. Bien. ¿Se escucha, chicos? Sí, profesor, sí se escucha. Profesor, ¿sí se Sí, escucha? profesor, se escucha. Sí, profe. Me parece que están sin audio. Ya consultamos. A ver. Hola, hola. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se se escucha bien. escucha. No, no. Creo que sí se escucha, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a retomar la clase, entonces, que de la semana del martes. Bien, justo ya grabamos también. Bien. Bueno, esta clase, justo tuve una cirugía odontológica hoy a la mañana, nada complicado, pero por implante la dentista me pidió que tengo que hacer reposo y que no puedo hablar demasiado. Yo pensé que eso sí podía, pero sí me autorizó a dar la clase, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es entonces terminar la clase del martes y un poco reforzar estas ideas o estas reglas jurídicas que se aplican en las obligaciones de dar cosas ciertas. Y la Profesor, semana que viene les voy a explicar las obligaciones de dar cosas inciertas y las obligaciones de dar sumas de dinero, que es un tema muy importante y que ya es la última semana de clase también antes del profesor, examen. disculpe. Con No se está respecto al grabando. examen ya tengo algunas noticias, algunas novedades. Es el martes 12 de octubre y va a ser a las 12 del mediodía en el horario nuestro de clase. Pero va a ser virtual, porque para hacerlo presencial hay todos unos protocolos que pedir en la facultad y de tiempo y de espacio y ya no hay aulas disponibles. Así que ya advertido para seguramente el recuperatorio, el segundo parcial, veamos que sea presencial. Entonces va a ser por vía virtual y va a ser con la modalidad de coloquio de 3 alumnos por vez. Entonces se van a sacar una bolsa, se sacan 2 bolillas, eligen sobre una de qué hablar y la otra un poco más es de preguntas, ¿no? Así que bueno, esa va a ser la modalidad. Ya apagamos esto. Bien. Y otro tema, no hemos podido habilitar el canal de YouTube para pasar las clases, pero sí se pudo hacerlo vía Facebook. Entonces el doctor Jerónimo, ahí en el chat, les iba a mandar, que debe estar posiblemente, viene el link, cómo acceder para que puedan ver las clases, ¿no? Desde ahí. Está roto, bueno, no se puede entrar. Vamos a terminar un poco lo que quedó pendiente de la clase pasada. Profesor, ¿el examen va a ser por este link, por Zoom? La clase, digamos, ya llegamos al punto donde hemos quedado, para decir como un mero repaso y que les vaya sirviendo. Clasificación de las obligaciones, la clasificación primera y la más sencilla y la que estuvo, como yo les decía, en el artículo 495 que empezaba obligaciones en el Código de Vélez, clasificación que viene del derecho romano,
Las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Es la primera clasificación. Las obligaciones de dar, a su vez, pueden ser de cosas, pueden tener por objeto o el bien debido, puede ser una cosa cierta o una cosa genérica o sumas de dinero. En la clase de hoy vamos a terminar de ver obligaciones de dar cosas ciertas. Entonces, como que ponemos el zoom, el foco en ese punto. Esto ya lo sabemos. Quiero un poco terminar con las clases y que no es repetirla la clase, ¿no? Es más bien algunas cosas que me parecen importantes repasar. En este punto, sí me parece que es, para que sirva de repaso, la obligación de dar cosa cierta. Ahí vinculamos lo que ya hemos estudiado, que es la prestación. Y la prestación implica una conducta o una determinada actividad del deudor más un bien debido, que es el objeto que satisface el interés del acreedor. Entonces, en estas obligaciones de dar cosas ciertas, podemos identificar fácilmente que la conducta del deudor o la actividad que se debe cumplir es un acto de entrega. Acto de entrega que no es unilateral, porque si bien yo soy el que entrego, pero la entrega necesita de alguien que la reciba, ¿no? Entonces, ahí es necesaria esa concurrencia de voluntades del deudor que reciba, del acreedor que reciba la cosa. Entonces, la actividad de dar más el objeto que es el bien debido, que es la cosa cierta que yo estoy entregando a este acreedor. Cuando hablamos de cosa, hablamos en sentido cosa, ¿no? En el lenguaje que utilizamos los tucumanos, que cosa puede ser cualquier cuestión del universo, sino está circunscripta al sentido jurídico. Cosa, una entidad material susceptible de valor económico. Artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, que seguramente ustedes ya lo han visto en Civil 1. Entonces, es una cosa. Y que sea cierta, significa, cierta viene de certeza, y certeza, en este caso está exigida, que la cosa esté determinada desde el momento mismo del nacimiento de la obligación. O sea, cuando se constituye la obligación, ahí se dice, me obligo a entregar un automóvil, marca tanto, modelo tanto, color azul, con tantos kilómetros, por ejemplo. Entonces, eso está determinado. Por eso es cosa cierta. Ahí es lo que decía de cosa. Puede ser, como decía, una casa. Si es un caballo, tiene que ser un caballo específico, porque si es un caballo en general, puede ser cualquier caballo. Entonces, no es cosa cierta. Tiene que ser el caballo llamado tanto, o sea, individualizado. Vamos para acá. Igual si es el ejemplo de la vaca que hemos visto, la filmina, o esta computadora, también yo les decía, es esta computadora, que posiblemente sea la computadora usada que yo estoy vendiendo. Porque si es una que está en la góndola del supermercado, del negocio, nueva, esta puede ser exactamente igual a la misma marca, de la misma fabricación que está a la par. Eso no sería cosa cierta. Cosa cierta es que esté individualizada exactamente del momento del nacimiento de la obligación. Cuando veamos las obligaciones de dar cosas inciertas, vemos que en realidad hay un segundo momento que es donde se determina y hay vicisitudes en el medio, que ya la vamos a ver en la próxima clase. Bueno, estas son, ¿qué me interesa de este artículo 146? Que ustedes un poco vayan entendiendo, o más que entendiendo, corporizando. Hemos visto y han leído que la obligación ya no está como el objeto de la obligación, es un cúmulo de derechos y de obligaciones, donde la columna vertebral es el deber del deudor de cumplir con la prestación, que sería la deuda. Y por el lado del acreedor
es el derecho de exigir el cumplimiento de esa prestación, que sería el crédito. Eso es la figura descollante, obviamente, de la obligación. Pero también hemos visto que en este concepto moderno de obligación hay un cúmulo de deberes secundarios que acompañan a ese deber principalísimo y también de facultades que tienen las partes. O sea, el deudor no solo tiene deberes que cumplir, sino que también tiene derechos, y el acreedor no solo tiene un derecho principalísimo, sino que también tiene deberes de conducta, ¿no? Bueno, y acá, en la obligación de dar cosa cierta, se identifica claramente dos deberes secundarios de conducta que tiene el deudor. Es deudor porque es el deudor que tiene que entregar la cosa, ¿no? Entonces el acreedor sería quien la recibe. ¿Cuáles son esos dos deberes principales, esos dos deberes secundarios de conducta que tienen el deudor? Primero, conservar la cosa en el mismo estado que se encontraba cuando se constituyó la obligación y donde se pactó que esa cosa cierta, donde se identificó en la obligación y que quedó ya como una fotografía, bueno, esa misma cosa es que yo debo entregar. Ni con mejoras, ni con deterioros, la misma cosa. Y la segunda obligación que tiene, la primera entonces la de conservar, y la segunda obligación es la de entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados. Acá con los accesorios es, si yo tengo un televisor, tiene que ir con un control remoto, porque es un accesorio del televisor y si no, no lo puedo usar. Si es un auto usado, tiene que ir con el gato, la rueda de auxilio, etcétera, ¿no? Si es que esos accesorios no están, eso hay que informarlo en el momento mismo porque puede no estarlo, y eso no va a hacer que el contrato sea nulo y estamos en autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que en ese caso hay que informarlo en el momento en que se celebra la obligación. Dice, mira, este es el auto que yo vendo, pero no tiene rueda de auxilio ni tiene gato. Entonces a lo sumo nos pondremos de acuerdo en el precio, quizás pidan una rebaja del precio, nos podemos poner de acuerdo, o capaz que no haya trato, pero no quiere decir que yo no lo pueda vender sin la rueda de auxilio y sin el gato. Lo que quiere decir es que si yo lo vendía el auto sin mencionar que no tenía la rueda de auxilio y el gato, y esa información no pudo ser conocida por la otra parte, y no pudo él, en base a esa información, valorar si el precio que pagaba era justo o no, obviamente que si eso no se informó, estoy obligado a entregarla con los accesorios, porque se presume que que los accesorios acompañan a la cosa. Ahí hay una pequeña regla con las mejoras naturales que ya lo vamos a ver enseguida. Con las mejoras artificiales. Bien. Bueno, entonces, conservar la cosa y entregarla al deudor con sus accesorios. Bueno, esto sí es una facultad que tiene digamos, cuando ambas partes en el acto de la entrega tienen derecho a inspeccionar la cosa para ver que se cumpla con estas condiciones pactadas, ¿no? Es más por el lado de la facultad. Bueno, esto lo sacamos. Bueno, esto es lo que yo les decía. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que a mí me interesa mucho? O a mí o en general cuando se trata este tema. ¿Por qué es importante o por qué tiene varias páginas a veces en los capítulos de los manuales o de los tratados? Y también porque una clase o un punto de la bolilla amplio destinado a este tema. Porque si uno lo analiza no hay mayores dificultades. Yo me obligo a entregar un auto, cumplo, lo entrego, y cuando lo entrego cumplo y se acabó la historia. El tema puede pasar que, digamos, que a muchas veces este tipo de la obligación, que ya lo vamos a estudiar después también, porque la obligación, siempre en los comienzos, chicos,
es más difícil porque todo cuerpo de conocimiento son como nudos conceptuales, es como una malla, ¿no? Como una red que tiene sus nudos, que son los conceptos. Pero cada nudo está vinculado con el otro nudo que lo resignifica, y este hilo me lleva a otro nudo que me resignifica lo anterior, y este a otro. Entonces, cuando recién conozco toda la red, ahí puedo ubicar exactamente cada concepto en su lugar. Se lo voy resignificando. Entonces, los comienzos siempre son medios difíciles y arduos porque uno va de a poquito explorando y tiene que permanentemente que ir resignificando lo que ya viene aprendiendo. Esto lo viene a colación de, bueno, ¿qué es lo que tiene de novedoso o cuál es la dificultad que aparece acá? Son obligaciones simples, son aquellas donde o de exigibilidad inmediata, o obligaciones puras y simples, que ya la van a estudiar también después, son donde yo me obligo a entregar algo e inmediatamente cumplo con la prestación. Son la mayoría de las transacciones que hacemos a diario, cuando voy a un almacén o una librería, y es como, o a veces a un mismo negocio de comercio, donde yo elijo ese televisor, lo pago y me llevo el televisor que lo vi, que lo elegí en ese momento. Entonces ahí no surgen problemas. Profesor. Pero hay otra manera de contratar y es someter la obligación a una modalidad. Las modalidades pueden ser el cargo, la condición o el plazo. Y la que acá importa mucho es la condición plazo. El plazo es cuando yo he diferido el cumplimiento de mi prestación o de mi obligación, aún lo he diferido en el tiempo a un hecho que fatalmente va a ocurrir. Por eso es plazo. La condición puede o no ocurrir. El plazo siempre llega. Y el plazo puede ser cierto cuando ese hecho está preciso, o puede ser incierto cuando no sabemos en qué momento va a ocurrir. Esto lo vamos a estudiar después en clasificación de los plazos. Pero ahí es donde aparecen una serie de principios y de conceptos que hacen al edificio de las obligaciones, del derecho de obligaciones, que hay que saber, porque son los que nos permiten resolver problemas que se plantean en la obligación de dar cosas ciertas, ¿no? Bueno, y otra cuestión también en esto de entregar cosas ciertas es que como la cosa está determinada ya en la misma obligación desde el comienzo, va un poco como de suyo, o como que en lugar al ámbito natural de donde surgen estas obligaciones, o la causa de estas obligaciones, es el contrato, es el acuerdo de voluntades. Entonces, si uno rastrea en los tipos de contrato, que también lo van a estudiar el año que viene, uno puede ver que hay ciertos contratos donde se transmite un derecho real, es decir, es como que se contrata para transferir el derecho de dominio, como ocurre en la compraventa, como ocurre en la donación y como ocurre en el contrato de permuta. Que permuta es como el trueque, decíamos, donde yo cambio una cosa por otra. Pero esa cosa que cambié, la que recibí, yo además soy el dueño, y la que entregué, desde que la entregué el más, es dueño quien la recibió. Esos son 3 modelos de contratos que tienen que ver con transferir derechos reales. Y después hay otros contratos que pasa al revés, que es que yo le estoy restituyendo la cosa al dueño, como pasa en la locación, que en la locación me la han entregado, usé de la cosa y la debo
restituir a su dueño al final del contrato. O igual con el contrato de depósito o el contrato de comodato. Entonces, en esos contratos, yo tengo que devolverle al dueño. Entonces, eso que no es complejo en realidad, sí hay ciertas reglas jurídicas que nos van a permitir solucionar algunos problemas que se presenten cuando hay un incumplimiento de estas obligaciones y resolver, más que un incumplimiento, cuando hay una pérdida de la cosa, objeto. O sea, si la cosa cierta que yo tengo que entregar se pierde antes de la entrega, bueno, hay que determinar quién debe, si hay que indemnizarla esa cosa, o sea, si hay que indemnizarlo al acreedor por la pérdida, o si esa cosa se pierde para el acreedor o se pierde para el deudor. Eso es lo que hay que tener claro cómo funciona. Bueno, entonces, en base a eso, hay dos reglas. Este es un poco de ejemplo que yo les ponía y ya lo vamos a ir resolviendo juntos, o repasando juntos. La primera regla que yo les decía la vez pasada, que son reglas muy digamos, ya consolidadas en el derecho de las obligaciones, que el derecho de las obligaciones, hay algunos autores que planteaban, y con cierta razón, que, por ejemplo, digamos, el Código Suizo de las Obligaciones, hay un código que es solo de obligaciones. Y algunos autores planteaban que el derecho de obligaciones en sí mismo podría tener como una matriz un poco universal, porque de hecho son principios muy arraigados en todo Occidente y sobre todo por la influencia romana, ¿no? Entonces, esas reglas son similares en nuestra cultura occidental. Entonces, algunos sostenían que hasta se permitiría hacer un código de obligaciones a nivel universal, ¿no? Y yo creo que no está tan desacertado, porque acá manejamos reglas generales, y no tanto como pasa en otras órdenes del derecho, que son cuestiones mucho más, regulaciones más locales, más ajustadas a situaciones concretas, ¿no? Como puede ser relación de trabajo, algunos tipos de contratos, relaciones de consumo, etc. La obligación en sí misma, como es abstracta en una parte, obviamente que está también sujeta a las valoraciones en el contenido, se ven las valoraciones de cada momento, por ese algoritmo es como matemático, abstracto, permitiría esa cuestión. Y en este caso de las obligaciones de dar cosas ciertas, se aplica eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas reglas? Que en el Código Civil argentino hay aplicaciones de estas reglas, que les diría universales en Occidente, por lo menos. Una es que las cosas perecen para su dueño. O sea, las cosas se pierden para su dueño. Dicha en latín es res, que por acá la tengo a la filmina. ¿Ya? Vamos a ver. Acá está. Res perit domino. Esta regla la tienen que saber, porque no solamente para que aprueben obligaciones, sino le va a ayudar a resolver cosas desde el punto de vista profesional. Las cosas perecen para su dueño. Y una aplicación concreta, o más que una aplicación, está consagrada la regla en el artículo 755. El propietario soporta los riesgos de la cosa. A veces pasan con las reglas estas jurídicas que algunas están expresamente receptadas, como puede ser este caso, y otras no están expresamente receptadas, pero hay aplicaciones de esa regla en un montón de artículos, de los cuales uno las induce, ¿no? Bien. Y después, la segunda regla, que es en realidad la misma regla en su versión equitativa, por decirlo así, es que si las cosas se pierden para su dueño, las cosas también crecen para su dueño.
Entonces, si ustedes ya tienen claro esa primera regla y llega al estudio un caso de un cliente que tenía que entregar una cosa cierta, en cierto plazo, y en el interín la cosa se destruyó, no imputable a su cliente, por causas no imputables, ustedes ya tienen una primera regla. Y es decir, bueno, esa cosa, en realidad el que soporta la pérdida de la cosa es el propietario. Bueno, ahí ya tienen ya se ubican, por lo menos en el tema. Pero ahora viene viene la segunda cuestión. Es que ustedes tienen, y acá he notado dificultades en la clase pasada, es que ustedes tienen que saber o tienen que identificar quién es el propietario. ¿Será su cliente propietario de esa cosa o será propietario la otra parte? Entonces, ahí hay que analizar. Si la obligación es de cosa cierta, era para restituirla a su dueño, o sea, si su cliente tenía que devolver la cosa al dueño, ahí mismo ya le están dando una solución, pues ya le están diciendo que la cosa es del otro, que su cliente la tiene que devolver. Entonces, si el otro es el dueño, el otro es el que tiene que soportar la pérdida de la cosa. Por ejemplo, que un poco lo charlábamos en la clase pasada, su cliente se fue de vacaciones a una casa de campo y alquiló por el tiempo que estuvo, por los 15 días, unos caballos para que pase la familia y los hijos. Y en el interín cayó un rayo y mató a uno de esos animales. Entonces los consulta, preocupado, dice, mire, yo alquilé 5 caballos, resulta que un caballo murió por esta razón, ahora, ¿qué hago frente al hombre que le alquilé los caballos? ¿Qué le tengo que pagar el caballo? ¿Lo tengo que indemnizar? ¿Cómo sería la figura? Bueno, y entonces si ustedes ahí ya manejan las reglas, dice, a ver, usted tenía una obligación de dar cosas ciertas, la obligación es de dar cosas ciertas. Era para restituirla a su dueño. La cosa se pierde para el dueño, para el propietario. ¿Quién era el dueño? El señor al que yo le alquilé. Entonces el caballo se pierde para el señor que yo le alquilé. Entonces ustedes van a decir, mire, usted no debe nada de ese caballo, porque si ese caballo se murió por causa no imputable a usted, que eso sí tendrían que dejarlo de alguna manera documentado si hay chances. Vamos a decir que no en este caso, que es un ejemplo chico, pero por ahí en la vida profesional puede haber casos más complejos. Entonces, cayó un rayo y lo mató. Bueno, entonces quizás ustedes le puedan decir, oh, miren, que me traiga el informe del veterinario, que el animal falleció por una sobrecarga eléctrica, testigos, el diario de ese día, o del día siguiente, mejor dicho, donde seguramente va a estar la noticia que cayó un rayo en tal hora, qué sé yo. Es decir, ustedes tendrán que tener el hecho ese acreditado, porque capaz que el otro lo niegue y diga que el caballo falleció porque no se le dio agua. Entonces ahí va a haber una discusión de hecho que va a ganar el que pueda probar en tribunales quién tiene razón, ¿no? Entonces esto ya son cuestiones de pruebas, cuestiones de hecho. Entonces, ahí al cliente le dicen, el caballo se perdió, no por su culpa, entonces corresponde que la pérdida sea soportada por el señor que la alquiló. Y hasta le diría más. Ustedes pueden decirle a su cliente, miren, ¿usted por cuánto tiempo lo alquiló el caballo? Porque es una consecuencia de eso. Lo alquilé por 15 días. Bien, y el rayo, ¿cuándo falleció el animal? A los 7 días y medio. Entonces, es como que ustedes han pagado por ese caballo un alquiler de 15 días y solo lo han podido usar o disfrutar 7 días, la mitad. Entonces, podrían hasta pedirle la devolución
porque se quedó sin causa ese alquiler a raíz del fallecimiento del animal. Entonces, no solamente que su cliente no es el deudor ni le debe nada a este hombre, sino que sería acreedor a que le restituya los alquileres pagados, el valor del alquiler pagado por el tiempo que no se dispuso del animal. Eso sería también una regla jurídica que correspondería aplicarla, ¿no? Bueno, ese es un caso. Ahora, pongamos que el caso sea distinto, que ya no sea restituirle al dueño. Ah, no, pequeño detalle más importantísimo que también lo tienen que tener en cuenta. Otra regla jurídica, también milenaria y que también está contemplada expresamente en nuestro código, es que la situación de mora en el cumplimiento de la obligación traslada los riesgos al deudor. Entonces, una cosa entonces, si los hechos que su cliente le relata ocurren de otra manera a los que les conté antes, sino que el cliente les dice, miren, yo lo alquilé por 15 días, el 30 de enero tenía que devolver los caballos. Justo el 30 de enero tuve un problema, tuve que viajar a la ciudad por un asunto, no pude traer, no lo pude devolver, y me tuve que quedar en la ciudad y recién volví el 5 de enero, el 5 de febrero, y resulta que el rayo cayó el 2 de febrero. Bueno, ahí la solución es distinta, porque hay otra regla jurídica que está jugando. Y es, ¿por qué? Porque por eso les digo, esto es un edificio conceptual que hay que... sí, Ale, te escucho. A ver. No sé si puedes Alejandro, reactivar tu audio o necesitas que yo te lo reactive de acá. Vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver. No estoy pudiendo reactivar los audios. Teóricamente, Ale, está autorizado que vos puedas reactivarte tu audio. No sé si lo puedes hacer. Hola, profesor. Hola, hola, hola. Bueno, veo que Ale tiene la mano levantada y no puedo habilitarle el audio. Si me la quieres preguntar por chat, te la contesto por chat, te la contesto obviamente en clase, pero la leo desde acá. Ya van a pasar también lo de Facebook. Bueno, sí, no sé qué pasó cuando nos conectamos, que no los puedo escuchar a ninguno. Lo que podemos hacer es, yo voy a estar atento al chat, de último me mandan las preguntas por ahí y las vamos contestando. No se activa. Bien, Ale. Sí, no sé por qué ha pasado. Yo tampoco te puedo activar de acá. Cualquier cosa, como les digo, me la hacen por el chat. Yo voy a estar atento al chat. Si la querés hacer ahora mismo, que te tengo con el chat. No soy la fecha.
Bien, bueno, continuemos. Vamos para acá. Bueno, ahora vamos a poner otro caso distinto. Es decir, ahora su cliente, a ver acá el chat, capaz que ya llegó el chat de Ale. Ah, acá tengo un chat de Damián. Damián, son 8 bolillas las que van en el examen. Esta obligación es dar sumas de dinero, que son lo que vamos a ver la semana que viene. Bien, entonces el otro caso es que su cliente sea distinto, que les plantee, miren, se le ve una escritura de compraventa de un inmueble, de un departamento, de un dúplex, y se pactó, que eso a veces puede pasar, bueno, después, ¿qué puede pasar? Que uno diga, bueno, como yo estoy viviendo en este dúplex y necesito mudarme, recién pactamos la fecha de entrega de la posesión el 30 de diciembre del 2021. Eso puede pasar. En la experiencia profesional, en realidad, y es lo que, para que no pasen lo que les voy a comentar ahora, a veces lo que se hace es decir, yo compro la propiedad, tengo el título de dominio, y en este mismo acto tomo posesión también de la propiedad, porque ahí adquiero el dominio. Y en el mismo acto hago un comodato, que es una obligación, que es un contrato de préstamo gratuito para que la persona que era el propietario y que ahora es el vendedor, y ahora el propietario ya sería su cliente, que esa persona se quede hasta tal fecha. Y esa es la manera más firme de organizar para poder consolidar el dominio. Pero pongamos que no se lo hizo así y simplemente, que esa es una solución más del ejercicio de la profesión, una solución práctica. Pero si uno lo hace simplemente diciendo, compré la propiedad, la vendo, qué sé yo, y difiero la entrega de la posesión para el 30 de diciembre del 2021. Entonces ahí la situación cambia mucho. ¿Por qué? Porque uno pensaría que si yo ya celebré un contrato de compra-venta, porque la pregunta es, ¿quién es el propietario? Si yo celebré el contrato de compra-venta, ya voy a suponer que el comprador, desde el momento mismo de la venta, de la suscripción del contrato, es el nuevo propietario. Eso es un poco quizás lo que nos diría el sentido común, y es también como funciona en algunos países, como puede ser en Francia. Pero nuestro sistema es distinto y tiene también su asiento en el derecho romano. Y les digo que aunque no sea lo que parecería por sentido común, es muy bueno el sistema tal como lo tenemos, ¿no? Porque da un montón de garantías a terceros que funcione así. ¿Cómo exige nuestro sistema? Nuestro sistema exige que para la transferencia de los derechos reales, o el derecho de dominio, que es por excelencia, es necesaria la tradición o la entrega de la cosa. Antes de la entrega de la cosa, no se adquiere ningún derecho real. Eso lo dice expresamente el artículo 750 del Código Civil y Comercial de la Nación. Una regla también muy antigua, consagrada ahí. Entonces, esa regla jurídica me está diciendo a mí que si yo vendí mi casa y no hice todavía la entrega de la posesión, no he transmitido el dominio. Entonces, yo seguiré siendo el propietario de eso. Y por ende, como propietario, soportaré los riesgos que pudiera haber hasta que se haga la entrega de la cosa. Entonces, si este vendedor
¿Se congeló la imagen? Parece que es un problema del profesor. Sí, Ah, congeló. Profe, ¿no se escucha? Si consta en la escritura, y por lo que el Señor le manifiesta, que no se entregó la posesión del inmueble, el dueño va a seguir siendo su cliente. ¿Por qué? Porque hay una regla que es la del título y del modo. En nuestro sistema privado patrimonial, el derecho de dominio y los derechos reales se transmiten en dos tiempos. Necesitan de un título, que es el contrato apto para transferir el dominio, como sería la compraventa, pero además necesitan de la tradición, o sea, la efectiva entrega de la cosa y la efectiva puesta en posesión de la cosa vendida al comprador. Recién en ese acto pasa a ser el propietario. Como no se cumplió el modo, que sería la posesión, el dueño va a seguir siendo su cliente. Entonces ustedes le van a decir, pues mire, la casa se pierde para usted. Eso lamentablemente es así porque usted es el dueño. Pero, esto lo van a estudiar después en responsabilidad civil, pero acá no hay, y bueno, también un poco en imposibilidad de pago, que es acá en obligaciones. Responsabilidad civil también lo estudiamos en el derecho de las obligaciones en la segunda parte. Entonces, como hay imposibilidad de pago, porque la cosa se perdió sin culpa suya. Entonces no hay responsabilidad, no se va a la responsabilidad civil, nos quedamos en obligaciones. Y la obligación se extingue sin culpa. Ahora bien, como usted recibió el precio de la casa en pago, lo va a tener que devolver, porque la obligación se extinguió sin culpa, se extingue, pero lo recibido hay que devolverlo. Pero no es que usted va a tener que devolver el valor actualizado, porque quizás en el medio hubo una devaluación, un aumento de precios importante, y la casa que yo la compré en julio y que recibí la plata, pongamos que sean 7 millones, capaz que ahora que estamos en noviembre, esa misma casa vale 12 millones. Pues yo no le voy a devolver 12 millones, yo le voy a devolver los 7 que recibí, porque no le estoy devolviendo el valor equivalente de la casa, porque no es cumplimiento del contrato o cumplimiento de la obligación, porque la obligación está extinguida. Lo que tengo que hacer simplemente es devolver lo que recibí, ¿no? Entonces esa sería la solución en el segundo caso. Entonces la clave es, y si pongamos no se hubiese recibido el precio, sería más fácil. Bueno, usted está liberado, no tiene que entregar la casa, y el comprador tampoco va a tener la obligación, obviamente, de pagarle el precio. Pero tampoco le va a poder exigir daños y perjuicios ni nada, porque no fue imputable a usted. Pero bueno, lo que me interesa en este aspecto es que ustedes manejen la regla de que las cosas se pierden para su dueño, y que para saber quién es el dueño, tienen que manejar esta otra regla del título y del modo, y que no hay ningún derecho real, o que ningún derecho real se adquiere sino después de la posesión, de la entrega de la posesión. Bien, después, la otra, vamos, esto ya está. Bueno, lo que sí le había comentado, recién no les dije el artículo expreso, esto es en las obligaciones esto se aplica siempre, es que si hay mora en el cumplimiento de la obligación, los riesgos sí se trasladan. Esto se aplica mucho en las obligaciones cuando es para restituirla a su dueño. El ejemplo del caballo que yo tenía que devolver. Si yo lo devuelvo al caballo después de ese 2 de febrero que les decía, tengo yo que indemnizarlo. Y esa regla está contenida en el artículo 1733 del Código Civil y Comercial.
que dice que, aunque sea caso fortuito, el deudor es responsable de los siguientes casos. Si está en mora, debe responder, debe hacerse cargo de los riesgos. Y acá dice una expresión que por ahí les comento de qué se trata, porque puede costar entenderla. Dice, si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Ese 2 de febrero, cuando yo estaba en mora, porque tenía que haberlo devuelto el caballo el 31, cayó un rayo y lo mató al animal, no lo puedo devolver. Ahí me tengo que hacer cargo. Ahora, si en vez de un rayo hubiese sido un tsunami, y que esto era una localidad costera, pongamos, si quieren, Valeria del Mar, o Mar de las Pampas, por decir algo de la costa argentina, y resulta que mi acreedor vive también en el Mar de las Pampas, entonces yo tengo que entregarle el caballo que él me alquiló, que yo estaba en una casa de veraneo alquilada, le tenía que llevar a su casa de todo el año, que queda a 2 kilómetros en el mismo Mar de las Pampas. Y vino un tsunami que arrasó con todo el Mar de las Pampas. O sea, no quedó nada en pie. Entonces, en ese caso, es indiferente, el hecho de la mora pasa a ser indiferente, porque si yo le hubiese entregado el animal el 30 de enero, como me pacté, el 2 de febrero también hubiese perecido por culpa del tsunami, porque el tsunami avanzó a toda la zona, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí sí quedo eximido, ¿no? Entonces, la mora me traslada los riesgos, salvo que ese riesgo sea indiferente, o sea, que ese riesgo que yo sufrí, lo podría haber sufrido igual la otra parte si yo hubiese cumplido en tiempo y forma. No sé si la explicación va, pero quizás con el ejemplo del tsunami lo entiendan un poco mejor. Bien. Bueno, y ahora lo que sí me había quedado pendiente, bueno, esto ya hemos visto, el título del modo, lo que era, ¿qué pasa con, bueno, el tema de las mejoras? Eso no lo había podido explicar bien la clase pasada. Y las mejoras tienen un régimen, y esto por ahí tiene mucha aplicación, sobre todo cuando es restituir a sus dueños, y sobre todo en los contratos de locación. Muchas veces se aplica esto. Pero las mejoras es un concepto más amplio que excede solamente a lo que pasa en la locación. Entonces lo vamos a ver en general. Vamos a ver. Las mejoras pueden ser naturales, que son aquellas que dependen de un hecho de la naturaleza. Como por ejemplo, en esa filmina que veíamos, una vaca que tiene un ternero. Eso es un hecho de la naturaleza. O las mejoras pueden ser artificiales, que son también una mejora natural. Puede ser el aluvión, es decir, un río que cambia de curso, entonces queda un montón de tierra del lado del inmueble que ganó superficie, ¿no? Bien, y después están las mejoras artificiales, y esas se clasifican en necesarias, en útiles y en suntuarias. La mejora necesaria es esa mejora cuya realización resulta indispensable para la conservación de la cosa. Por ejemplo, quizás impermeabilizar un techo de una vivienda que se está lloviendo. Si yo tengo que impermeabilizar el techo, eso puede ser una reforma necesaria, una mejora necesaria. Las útiles son aquellas que resultan beneficiosas para cualquier titular de la cosa. Por ejemplo, yo instalo en una casa que me han prestado, ya sé que ya me han prestado, que alquilo, instalo equipos de aire acondicionado. Eso es útil para mí y también va a ser útil para el propietario cuando se lo devuelva, o útil para el nuevo inquilino, si es que hubiese un nuevo inquilino. Y después están las reformas suntuarias,
que son aquellas de provecho exclusivo para quien las hizo. Por ejemplo, tengo autos antiguos que me gusta de coleccionar. Entonces, he construido un garage especialmente para tener esos autos, ¿no? Entonces, un espacio amplio que está cubierto, que está cerrado, etcétera, pero no sirve, tiene una fosa incluso, pero me sirve solo para conservar estos autos y mantenerlos en condiciones, pero eso me sirve solo a mí, no a otra persona. Profesor, esas son las que le llaman de son- mero lujo o recreo. Bueno, entonces, en el régimen de la mejora natural, la regla es que la mejora natural beneficia al propietario, porque las cosas crecen para su dueño. Entonces, si la vaca tuvo un ternero, o si el terreno que yo vendí, que colinda con el río Salí, o con el río pongamos el río Salí, viene una creciente enorme y cambió el curso del río, o pongamos si tengo una finca en Leales, de caña de azúcar, y esa finca linda con el río Salí. Yo vendo la finca, hasta que se hace la entrega de la posesión, o sea, todavía sigo siendo el dueño. El río Salí cambia de curso, y ese cambio de curso implica que yo gano 52 hectáreas más, se me extiende la finca en función del corrimiento que tuvo el río Salí. Entonces, en ese caso, esa mejora natural va a pertenecer al dueño, porque las cosas crecen para su dueño. El dueño, en este caso de la vaca que vendí y que no entregué todavía, o de la finca que también vendí, pero que no hice la posesión, el dueño sigue siendo el cliente de ustedes. Entonces, ese terreno que se ganó es de él y ese ternero es de él también. Entonces, acá, es su cliente, que es el deudor de la obligación de entregar, sí puede exigirle a la otra parte, decir, mira, en vez de los 10.000 pesos que has pagado por la vaca, ahora, como hay un ternero, que no lo puedo separar, esto vale 15.000 pesos. Y el hombre podrá decir, listo, acepto el nuevo precio, y se termina el problema, o puede decir, no, yo solo estoy dispuesto a pagar 10.000 y no puedo pagar más. Entonces, en ese segundo caso, la obligación se extingue sin responsabilidad. Entonces, no me pagan los 10.000, se desarma la venta y yo me quedo con la vaca y el ternero. Y si pasó lo mismo, yo vendí la finca, vendí a $8.000, por decirlo así, la hectárea, y eran 100 hectáreas, y resulta que ahora tiene 150 hectáreas como consecuencia de que el río se corrió. Entonces, mira, hay 50 hectáreas más que me estás debiendo, a $8.000 cada hectárea, son tantos pesos, entonces le ofrezco, digamos, él tiene la posibilidad de pagar la diferencia para mantener la compra con ese accesorio. O también puede decir, no, ya es mucho para mí, no llevo esa suma, se extingue la obligación sin responsabilidad, él no me paga un peso y su cliente se queda con las 150 hectáreas, ¿no? Bien, ese es el régimen de la obligación de la mejora natural. Ahora, ¿qué pasa en las mejoras artificiales? Dice, el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, o sea, estamos en las mejoras artificiales. Entonces, cuando las mejoras son necesarias, el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. Bueno, acá obviamente hay que ir un poco, como planteaba uno de sus compañeros, a cómo se reguló en los contratos respectivos. Entonces, si no hay nada regulado, y es una obligación de cosa cierta que yo la tengo que entregar en las mismas condiciones que la recibí, todos los gastos de conservación para mantener en las mismas condiciones, que serían mejoras necesarias, no son indemnizables, son a cargo mío, porque forman parte de mi deber de conservar la cosa en el estado en que la recibí.
Ahora, con respecto a las mejoras útiles y a las mejoras suntuarias, yo no tengo tampoco, porque la regla es que, esto lo estoy explicando un poco y está inmerso en el tema de las obligaciones de dar cosas ciertas. Yo tengo la obligación de dar cosas ciertas y está sujeta a plazo. Sabemos que la tengo que conservar en el mismo estado que tenía el momento de contraerse la obligación. Ergo, no puedo hacer, digamos, mejoras necesarias voy a tener que hacer porque tengo la obligación de conservarla. Y las mejoras necesarias son aquellas que hacen a la conservación de la cosa y que no se puede prescindir. Entonces, esas las tengo que hacer sí o sí. Con las mejoras útiles, las mejoras suntuarias, no las debo hacer, porque yo debo conservar la cosa en el estado en que se me entregó. Entonces ya hay una conducta de alguna manera antijurídica de mi parte, si estoy haciendo algo que legalmente no lo debía hacer, porque yo tengo que conservar la cosa como estaba en el momento en que contraje la obligación. Y es el respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, si yo hago esas cosas, yo no le puedo después decir a mi acreedor, mira, la casa que yo te vendí, resulta que me surgió una oportunidad muy buena, entonces le hice una galería y le hice un jardín de invierno, pero bueno, ya no vale 1 millón, ya no vale los 10 millones que habíamos pactado, ahora con esta mejora vale 12 millones. Eso no le puedo decir porque yo le vendí a 10 millones y en esas condiciones. Y yo no tenía que hacer, no estaba autorizado a hacer ninguna mejora. Puede pasar que el nuevo dueño, el comprador diga, bueno, la verdad es que ese garage está buenísimo, me viene, o esa galería la mejoró mucho, me sirve, ese jardín de invierno también me sirve, y bueno, estoy de acuerdo en pagarte los 12.000. Te podría decir, porque estamos en la autonomía de la voluntad. Pero a lo que él tiene derecho es decir, no, yo te la compré en esas condiciones, entonces no te voy a pagar un peso más por eso porque no correspondía. Entonces ahí viene una contraposibilidad que tiene este deudor, que ha hecho mejoras sin que las deba hacer, y es que las puede retirar. Esa opción sí tiene. Porque si no, ellos también puede hacer un enriquecimiento sin causa. Entonces, listo, no las quiere, las puedo retirar. Pero siempre que no generen un deterioro a la cosa. Entonces, yo puedo retirar la galería si la casa queda exactamente igual que estaba antes de hacer la galería, y puedo retirar el jardín de invierno si estaba antes de como estaba antes. Ahora, si cuando yo hice la galería ya tuve que demoler otras habitaciones, todo, bueno, tener que rearmarla, y si ya no es posible, ya no las voy a poder retirar y quedan en beneficio del deudor, del acreedor en este caso. ¿Y eso es justo o no? Y yo creo que, por eso insisto en esta base fundamental de lo que es el derecho en conducta intersubjetiva, es que si yo pacté con la otra parte que le voy a entregar la casa en estas condiciones y yo la acepté y pagué mi precio por la casa en esas condiciones, él jurídicamente tiene que respetar ese acuerdo inicial y entregarme la casa en esas condiciones. Y si él decide hacer algún aumento, me lo tendría que consultar y yo dar mi consentimiento a que lo haga. Entonces no me lo puede imponer. Entonces, como no me lo puede imponer, la ley les dice, lo tenés que entregar igual, salvo que lo puedas sacar. Si lo puedes retirar sin deterioro de la cosa, por eso, sin deterioro, pues no le puedo entregar el inmueble destruido a mi acreedor, lo puedo retirar. Pero esto es una cuestión estrictamente, me parece, de justicia y de cómo funciona el sistema del derecho privado. Ale, veo tu mano levantada. Por Gracias, alguna profesor. razón no lo estoy pudiendo escuchar a ustedes. Así que si ¿Me querés, escucha ahí, profesor? Buenas tardes. acá veo ¿Me la escucha? pregunta. Pero nació la obligación, o sea, sin culpa. Digamos, la obligación eso era de el- entregar la cosa cierta nació en el momento en que yo
pongamos el ejemplo que Compañero, el sea profesor no la te venta de escucha. una casa. Entonces, en el momento en que fuimos a la escribanía y firmamos el contrato, donde yo me obligaba a transmitir el dominio y él pagó un precio, que quizás lo haya pagado, ya ahí nace la obligación. Y ahí me queda, ya disecando, porque ese es el contrato. Ahora vamos al mundo de las obligaciones, ahí disecamos la obligación y queda a cargo del vendedor, que obviamente tiene el derecho a percibir el precio, que quizás lo percibió, quizás no, pero a cambio del vendedor hay una obligación frente a ese comprador de entregar esa casa en la fecha estipulada. Esa es una obligación de dar cosas ciertas, porque esa casa y en ese plazo. Esa obligación implica que ese vendedor tiene el deber jurídico de mantener la cosa, de conservar la cosa en el mismo estado que cuando se pactó la obligación. Si él después, por motu propio, o porque él pensando que al otro le puede ser útil, hace mejoras y hace un jardín de invierno, es una galería, eso no es oponible al otro, porque la libertad es lo que rige. Yo tengo que preguntarle al otro si lo quiere. Aparte, el otro me paga un precio por algo que no tenía ni jardín de invierno ni galería. Como son mejoras útiles esas, la solución es el vendedor, el comprador, o sea, el comprador puede decir, no puedo pagar ese precio, yo llegué hasta ahí, es lo que hemos acordado, eso está de más. Entonces, la alternativa que se le da, para lo más justo posible, es decir, bueno, listo, retirarla, anda y desarma esa galería, pero con otro límite, que quede igual que estaba antes, como cuando hemos pactado, o sea, sin deterioro para la cosa, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Sí, era A ver, acá me pasan un buen dato, Anaí, del icono de los auriculares, que ya vamos a ver si lo encontramos. Bueno, ya voy a prestar atención para la próxima clase, me parece, porque no lo veo en principio. La pregunta en el caso de que sean dos los acreedores y hay una mejora en el inmueble. Bueno, ¿sí? siguiendo con esas son mejoras artificiales. Vamos a ver qué otra más tenemos. Bueno, ahora cuando es para devolver, y bueno, y esto es lo que sí les quería comentar, que quedó pendiente de la clase pasada y casi estamos llegando al final, pero bueno, es algunas vicisitudes que pueden pasar con estas obligaciones de dar cosas ciertas, cuando están diferidas en el tiempo y como consecuencia de esta regla del título y del modo. Que están reguladas en 3 artículos, 756, 757 y 758. El 756 parte de un supuesto de que la cosa cierta sea inmueble. El supuesto del que se parte es un supuesto de alguna manera delictual, es decir, una conducta que configura un delito penal, que sería estafa en realidad. Pero esa es la calificación penal, puede haber estafa. El tema es cómo lo resolvemos desde el ángulo, desde la perspectiva civil. ¿Cuál es la situación que se plantea? Es que una persona vende un inmueble a Juan, vende ese inmueble a Juan por cierta suma de peso y le va a entregar el inmueble el 30 de diciembre del 2021. Se firma ante escribano, etcétera, y queda que se entrega el 31 de diciembre del 2021. Después esa misma persona va y le vende ese mismo inmueble a Pedro y le dice que le va a entregar el inmueble el 10 de octubre. O sea, antes. Bueno, y el 10 de octubre lo pone en posesión del inmueble. Entonces, cuando el primer acreedor, cuando llegue el 31, van a que lo pongan en posesión de la cosa y se encuentra que en la casa que él compró hay otra persona que se llama Juan. Y él dice, pero yo la compré, ¿por qué está él? Dice, bueno, pues yo también la compré. Y ahí se fijan y los dos le han comprado a la misma persona. Bueno, obviamente que esa persona cometió un delito porque vendió vendió 2 veces lo mismo, que eso no lo puede hacer.
O sea, estafó a alguno de ellos. Ahora, desde el punto de vista civil, porque uno pensaría que el que va a tener prioridad va a ser el primer comprador. O sea, si Juan la compró hoy y Pedro la compra de aquí a 10 días, bueno, al que primero le vendió tiene prioridad. Pero acá hay una regla que no hay que desconocer, que es la del título y del modo, que atraviesa todo el sistema patrimonial. Y eso nos da pautas. ¿Y por qué? Porque el modo, que es la toma de posesión o la tradición, el gran sentido que tiene, que viene del derecho romano, es el de dar publicidad a la venta. Porque una cosa puede quedar en papeles y nadie sabe nada, pero cuando yo voy y tomo posesión del inmueble y ya sea que hago un cerco, que pongo un cartel o que voy a vivir ahí ya estoy publicitando que yo estoy en posesión del inmueble, digámoslo así, ¿no? Y ese hecho de la posesión tiene importantísimas consecuencias jurídicas, al punto tal que la primera consecuencia es hacer adquirir el dominio. Entonces, en este supuesto, ¿cuál va a ser las soluciones que da la ley? La ley va a decir, en este caso, el que va a tener prioridad no es el primero en el tiempo, sino el primero que ingresó en posesión del inmueble, porque ese consolidó su derecho de dominio. Entonces, ese tiene prioridad. Y el otro no va a tener el derecho a la cosa cierta, pero no es que se queda sin derecho. Sí va a tener un derecho frente a su comprador, a su vendedor, para reclamar las indemnizaciones del caso. O sea, o el cumplimiento por equivalente, más los daños causados, o directamente daños y perjuicios, y hacer todo una solo quantum indemnizatorio. Digamos, no es que uno pierde el derecho, no. Los dos conservan el derecho. El tema es quién tiene el derecho a la cosa, ¿no? Y en este caso tiene derecho a la cosa el que tomó posesión del inmueble. Ahora, si lo ideal, quizás lo que puede pasar es que como también se inscribe en el registro inmobiliario la venta para que tenga efecto frente a tercero, ahí las reglas que da el código, pero esta hay que interpretarlas quizás de alguna manera diferente, es que lo que nos dice, pongamos que el primer comprador, que el segundo comprador tomó posesión y tenía el emplazamiento registrado. Entonces, él tiene el que vence. Pero ahora, si no tenía emplazamiento registral y recibió solo la posesión, también vence. Y si ninguno tomó posesión del inmueble, ahí sí va a tener prioridad el que esté inscrito primero en el registro inmobiliario. Y si no está inscrito en el registro inmobiliario, recién ahí vamos a ir a la fecha cierta. Esto lo van a ver en reales, en realidad, pero todo esto supone, como dice el artículo, si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe. Bueno, ¿y qué pasa? Pongamos que el primer comprador hizo la escritura pública, no tomó posesión, o sea, no adquirió todavía el dominio por posesión, pero le inscribió en el registro inmobiliario a la venta. Entonces, cuando va el segundo a comprar, ya no tendría buena fe, porque la buena fe implica diligencia e implica fijarse en el registro inmobiliario a nombre de quién está la propiedad. Entonces, en ese caso, por más que tenga posesión, al no tener buena fe, porque no podría desconocer que esa propiedad ya fue vendida a otro porque estaba inscrita, ¿no? Entonces, en conclusión, este artículo tiene mucha aplicación en nuestro sistema en las compras con boleto de compra-venta.
porque ahí es donde se ve la aplicación de esto, porque en el boleto de compra-venta no hay inscripción registral, o por ahí algunos códigos lo permiten en algunas provincias, pero ahí se puede dar esta situación de la buena fe del segundo adquirente, porque no tiene cómo saber que el primero la había comprado, si es con boleto, porque el boleto no se inscribe en el registro, ¿no? Y a nosotros nos pasó un asunto que una vez que un cliente también compró una propiedad, fue con la señora, tomamos el acta de toma de posesión, esa que yo les comentaba, que fuimos con la señora, se tomó acta de toma de posesión, se fue con un agrimensor, se delimitó bien cuál era la superficie, etc. Y el cliente instaló un galpón en ese lugar. Y como a los 6 meses, apareció otra persona diciendo que él era el dueño, porque efectivamente él la había comprado también con boleto de venta o cesión de acciones de derechos hereditarios a la misma señora que le había vendido a mi cliente. Bueno, más allá de que ahí las dos partes son víctimas, bueno, el tema era quién tenía el derecho a la cosa. Y bueno, se judicializó la cuestión y los jueces le han dado la razón a mi cliente, porque mi cliente acreditó que él tenía posesión, que él tomó la posesión. El acta esa de toma de posesión que se había hecho, también quedó claro que la propiedad era virgen, que había solo matorrales y montes, que mi cliente construyó un galpón, que lo había cercado, etcétera, etcétera. Entonces ese hecho de la toma de posesión le dio preferencia con respecto a la cosa, ¿no? Y entonces son reglas que sí tienen aplicación práctica, o mejor dicho, son reglas que les pueden ser útiles a ustedes, si las conocen, obviamente, para poder aplicarlas en los casos que les toque el día de mañana. Bien. Después, si la otra regla, la otra vicisitud, y esto es más sencillo cuando se trata de una cosa mueble. Reclama la misma cosa mueble. También se requiere buena fe y título oneroso. Ustedes van a ver que en las cosas muebles la posesión vale título. Y ahí también van a renegar el día de mañana que quizás algún cliente suyo, que pasó hace poco, tuvo un accidente de tránsito, tuvo una bicicleta, tuvo un accidente de tránsito, tuvo lesiones, quedó secuestrada la bicicleta y el auto. Y cuando fue a reclamar la bicicleta, se tuvo que hacer un semejante problema porque no le querían entregar la bicicleta porque mi cliente no tenía la factura de compra de la bicicleta. Cuestión que casi nadie va a tener una factura de compra, y más que no era una bici de mountain bike, una bicicleta común, que incluso creo que era del padre de este chico y que estaba en la casa de hace no sé cuánto. Eso es, digamos, un absurdo y un desconocimiento del derecho que la policía le exija la factura para acreditar que es titular de la cosa mueble de la cual él estaba en posesión, como consta en la misma acta de secuestro del bien, ¿no? Pero bueno, lo exigen y lo plantean, y a mucha gente se pierde la bicicleta y pierde las cosas porque no acreditan la factura de compra. Cuando el derecho, nuestro sistema civil, nos dice que la posesión vale título. Bueno, un poco la función nuestra como abogados es ver que el derecho se aplique, que sea letra viva, no que tenlos libres, que la realidad pase por otro lado. Entonces, en ese caso, habrá que plantearse entre la policía, hacer reclamo, si hay que ir a tribunal hay que ir, pero no hay que quedarse con que no se aplique la ley y que estemos todos, y que las cosas estén bien, ¿no? A veces cuesta, pero a veces es un poco también la idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este artículo con las cosas muebles? Si yo vendí la misma cosa a dos distintas personas. Nos dice, si se tratan de bienes muebles registrables, como son los autos, bueno, ahí hay un régimen especial que el auto, la inscripción en el registro es constitutiva del dominio. Entonces va a tener prioridad el primero que lo inscribió en el dominio. Y si no fuese registrable, el primero que ha recibido la tradición va a ser el que va a tener prioridad.
porque ya es el propietario y porque la posesión ya le está dando también publicidad. Esto se da en obligaciones bajo la modalidad plazo, porque si yo vendo la bicicleta y en el acto la entrego, no tengo chance de venderle después a otro. El tema se da cuando difiere el cumplimiento y en el interín se la vendo a otro. Entonces, en el interín se la vendo a otro y se le entregue a ese otro va a tener preferencia sobre la bicicleta. Y el primero va a tener un juicio contra el vendedor para que le restituya el precio de la venta, más daño y perjuicios, etc. Y si a ninguno se le entregó la bicicleta y se hizo un contrato, el que tenga el contrato de fecha anterior es el que va a tener prioridad. Pero acá también viene otro tema, que eso lo tienen que manejar también ustedes como abogados. Y también una cuestión jurídica, porque el derecho es el uno con el otro. Entonces, yo puedo haber hecho un contrato, puedo hacerlo en este momento un contrato, y le puedo poner como fecha, si quieren, 30 de septiembre de 1972. O sea, me voy casi 50 años atrás. Y digo, mire, acá tengo un contrato del año 72. Ah, como es de fecha anterior, venzo. No es que sea de fecha anterior, de fecha cierta anterior. Y la fecha cierta es cuando ese contrato tuvo alguna intervención de algún organismo público o alguna circunstancia que hace que haya adquirido fecha cierta. Por ejemplo, si, yo celebro hoy un contrato de compra-venta y lo voy a hacer sellar en la Dirección General de Rentas de aquí a 10 días. Entonces, el sello de rentas, de intervención, donde me interviene en el contrato, le da fecha cierta. Entonces, la fecha cierta no va a ser hoy, 30 de septiembre, va a ser la de ese sello, que podemos que sea 12 de septiembre, 12 de octubre. Entonces, el 12 de octubre es la fecha cierta. O lo hago certificar ante escribano, cuestión que les aconsejo mucho como modalidad en el ejercicio profesional, porque la certificación ante el escribano le da fecha cierta al instrumento. Y otra circunstancia que puede dar fecha cierta es que pongamos que ese contrato haya sido celebrado por una persona X hace 5 años atrás y esa persona falleció hace 3 años. Entonces, si está acreditado que él lo firmó el contrato, ese contrato toma fecha cierta, no desde el momento de la firma, sino desde el momento de su fallecimiento, porque después de eso no lo podría haber firmado. Entonces, ese límite le marca como una fecha cierta. Entonces, si el otro contrato fuese posterior a ese, el mío tendría preferencia, ¿no? El de su cliente. Bueno, estas son, y esto es un poco que la regla final, es que el acreedor de buena fe que resulta frustrado en este derecho porque o no recibió la posesión, o no tuvo emplazamiento registral, o tenía contrato de fecha cierta posterior al de la otra parte, conserva, o sea, no tiene derecho a la cosa cierta, pero sí conserva una acción frente a su deudor para reclamar el cumplimiento por equivalente y más los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Así que, bueno, esa sería una clase, fue un poco de repaso. Teóricamente no tenía que hablar mucho hoy según la dentista, pero bueno, ya hemos podido concluir la clase y bueno, y nos veríamos el martes que viene, que esa clase sí voy a ver de quizás muy poquito de las obligaciones de dar cosas inciertas y pasar a las obligaciones de dar suma de dinero. Y si eventualmente vemos que necesitan alguna clase adicional, porque es la última semana de clases antes del examen o alguna clase de apoyo, lo fijamos el mismo martes, nos ponemos de acuerdo. Acá Alejandro levantó la mano, como no sé conectar esto todavía de ¿Me escucha, profesor? Vamos al chat. ¿Me escucha, profesor? ¿Ahí me está escuchando, profesor? A ver.
Acá dice, si no hay escritura ni boleto de compra-venta, ¿cómo podría darse la transferencia de los derechos de propiedad? Y más aún si son terrenos fiscales. Bueno, no, si son terrenos fiscales, no los pueden vender, porque el terreno fiscal solo lo puede vender el fisco. Entonces, estos son terrenos privados, ¿no? Y tiene que haber o escritura o tiene que haber boleto. Digamos, una venta verbal de compra-venta no... porque eso sí exige la forma escrita, por lo menos, ¿no? Así que sí o sí tiene que haber o escritura o boleto de venta. Bien, vamos a ver el nuevo mensaje. Bien, bibliografía de la bolilla 6, 7 y 8. Sí, esta va a ser el libro del doctor Guayar, pero no el librito chico que ya está subido, sino el libro que él tenía tradicionalmente y que está en fotocopiadora también. Ahí podemos ver bien la parte de la bolilla 6, 7 y 8. Y de la ya lo voy a marcar bien de la 8, porque la bolilla 8 tiene partes generales y de cultura general, si se quieren, y conceptos que hay que entender, que esos están muy bien en ese libro. Y después está la regulación, que la podemos ver del código de Lorenzetti, de las obligaciones de dar suma de dinero tal como están reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esa sí habría que verla ya de un libro actualizado. Y el Código Civil de Lorenzetti me parece que puede ser el adecuado. La unidad, sí, vamos a ver de subirla al campus. Ya hemos pedido permiso a la familia y podemos subir ese libro también al campus. Sí, vemos desde que se suba eso. En principio ya iba a estar subido lo otro y bueno, vemos que ahora se suba esto que le estoy comentando. Y vamos hasta la bolilla 8. Bueno, creo que no hay más preguntas acá. Nos vemos, si Dios quiere, el martes entonces. ¿Ah? Y buen fin de semana para todos.